continuación, escucharemos el panel de alto nivel sobre femicidio, desafíos actuales del derecho para el acceso a la justicia de las víctimas y sobrevivientes. Invitamos a acercarse a la presidenta de la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia de la Cumbre Judicial Iberoamericana y ministra de la Suprema Corte de Justicia de Chile, doctora Andrea Muñoz, quienes junto a la doctora Estrada Tena y Mora Mora estarán en este siguiente panel. En primer lugar, escucharemos a la doctora Andrea Muñoz. Muy buenos días a todas, a todos. Bueno, como presidenta de la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia. ¿Y esto se oye? ¿Ahí? Bueno, como presidenta de la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia de la Cumbre Judicial Iberoamericana, quiero agradecer la invitación que nos ha hecho el MESECVI a poder participar en esta actividad que es tan relevante para lograr aunar esfuerzos en un tema como el del femicidio. Básicamente poder compartir con magistradas, como algunas de las que están aquí en el auditorio, con expertas de organismos internacionales, sin duda va a tener beneficios y frutos respecto a las políticas que a las cuales nos podemos referir. Sabemos, ¿verdad?, que la violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos generalizada y siendo abrumadora en el caso de las mujeres y de las niñas, quienes son víctimas de violencia por parte de su esposo, compañero o cualquier tipo de agresor, especialmente familiares y personas del entorno cercano en el caso de las niñas. Como sabemos, reconocido por los organismos internacionales, y en ese sentido la Convención de Belém do Pará ha marcado, digamos, un hito a nivel internacional en la comprensión del fenómeno de la violencia contra las mujeres y en delimitar de manera clara y contundente las acciones que los Estados deben llevar a cabo para enfrentarla. Lamentablemente, pese a esta claridad normativa que tenemos en la Convención y en otros instrumentos, las cuestiones todavía no han avanzado lo suficiente. Lo que nos ha mostrado la presidenta del mecanismo nos deja helados, ¿verdad?, con las 87.000 muertes de mujeres en el año 2017, y uno dice, ¿y en qué estamos? Pensando en que igual tenemos instrumentos internacionales potentes, pero que efectivamente no avanzamos. Por lo tanto, en esa línea yo celebro este encuentro que nos invita a ir más allá del abordaje punitivo, que sin duda sigue siendo sumamente importante, y que nos invita a enfocarnos en la prevención, en la investigación, como ya se dijo, en la reparación, que es tan importante, y yo creo que a mi juicio eso apunta en la dirección correcta. En orden a proveer de una mirada global en torno al fenómeno y evaluar de manera crítica las respuestas que el sistema de justicia está entregando o puede llegar a entregar. Entonces, adelantando a lo que yo le quiero contar, que es un poco lo que se ha venido haciendo en la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia de la Cumbre Judicial Iberoamericana, quiero tirar de inmediato 4 ideas centrales que yo pienso que son ejes en torno a los cuales debiéramos nosotros poner todo nuestro esfuerzo para trabajar en el tema que nos convoca. El primero es el tema de la capacitación masiva, obligatoria y permanente sobre violencia de género para operadoras y operadores judiciales. Es fundamental que quienes participan del sistema de justicia internalicen en el fondo el problema social en que consiste el problema de la violencia, que no se vea como un problema individual, disfuncionalidades de la pareja, sino que como un fenómeno ligado a las desigualdades estructurales en que las mujeres se encuentran inmersas, y que entonces las mismas personas, juzgadores y juzgadores, eliminen sus propios prejuicios internos y sean capaces de brindar un trato adecuado, medidas de protección y, en definitiva, ejercer la debida diligencia para garantizar un efectivo acceso a la justicia. Eso primero. Lo segundo, que a mí me parece central, es incorporar la perspectiva de género en todo el proceso, o sea, en la investigación, en la defensa, en el conocimiento, en la sanción de las causas judiciales de violencia de género. En ese sentido, yo siempre digo una cosa que me parece como gráfica. Incorporar perspectiva de género significa disolver prejuicios, sesgos cognitivos, de manera que quien se enfrenta a un caso
lo vea en forma integral y no tapado o invisibilizado por los estereotipos o por los prejuicios o por los sesgos. Porque hay una cosa que es muy importante: los procesos penales apuntan, todos los que están aquí lo saben, a develar la verdad que se produjo, y el estereotipo lo que hace es hacer irrelevante el caso específico que se está juzgando, las particularidades del caso, porque se encasilla a la persona, ¿verdad?, en aquello que se supone que debe ocurrir dependiendo del grupo de personas o de la persona que... Entonces es muy importante en ese sentido incorporar la perspectiva de género en todo el proceso. Ese es el segundo aspecto. Dijimos capacitación, dijimos perspectiva de género. Luego, otro tema que nos parece fundamental es la cuestión del registro de información. Y en eso estamos sumamente en deuda todos los países. Necesitamos contar con datos que permitan generar información adecuada para otorgar mayor seguridad y protección a las mujeres víctimas de violencia en el sistema de justicia, y que nos permitan crear indicadores, en definitiva, para evaluar el funcionamiento del sistema en esta área y poder focalizar los esfuerzos y los recursos en aquellas que lo requieran. En esto, por supuesto, siempre el mecanismo ha visibilizado las debilidades del sistema de justicia y ha insistido en la necesidad de contar con mayor información. Yo creo que aquí efectivamente no tenemos verdadera conciencia de la importancia de capturar los datos. Todos los que somos jueces y juezas nos parece que lo importante es fallar los casos. Eso es otra cosa, les pertenece a otros, digamos. Yo creo que tenemos que insistir en una mirada más macro. Y aquí hay algunos esfuerzos que ha estado haciendo preliminarmente la comisión que tengo el honor de presidir a través del Registro Iberoamericano de Femicidios, cuya primera versión se aprobó el año 2021, con el apoyo, obviamente, de la Corte Suprema Argentina, que está además ayudándonos a construir una segunda versión en la actual integración de la comisión. Voy a comentar específicamente ese registro de femicidio, por lo tanto lo doy por pasado, pero este es nuestro tercer eje. Vuelvo: capacitación, perspectiva de género, registro de datos. Y el cuarto eje, que a mi juicio es central, es esto que estamos hablando ahora, el que el abordaje debe ser integral. O sea, erradicar la violencia de género contra las mujeres es una cuestión de Estado. No es una cuestión de los jueces, no es una cuestión del Ministerio Público, es una cuestión de Estado. Y en ese sentido, la coordinación interinstitucional enfocada en brindar un adecuado servicio de justicia a las mujeres es hoy día un deber. Yo creo que muchos poderes judiciales, el mío incluido, desde luego, Chile, en el fondo no captamos la importancia que tiene accionar en red para dar más chances, en el fondo, de salvar vidas a las mujeres. O sea, tenemos la sensación errónea, vuelvo a decirlo, de que nuestra función se acota a aplicar la ley, pero no a buscar el mejor convenio con los organismos que colaboran o la red interinstitucional. Creo, sin embargo, que la pandemia nos ha dejado lecciones positivas en ese sentido, porque al menos yo puedo contarlo desde la experiencia en Chile. El tema del aislamiento extremo que en algún minuto se tuvo que tomar como medida hizo que espontáneamente surgiera la necesidad de crear otra manera de canalizar las denuncias de las mujeres que estaban siendo sometidas a violencia. Y yo creo que esas redes que empezaron a funcionar en ese momento llegaron para quedarse, por lo menos esa es una impresión que yo tengo. Entonces yo dejo lanzadas inicialmente estas 4 ideas que quiero que retengan, que me parece que son centrales y que son como el marco y el fundamento de aquello en que ha trabajado la Comisión de Género de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Me refiero muy puntualmente, si tengo algún tiempo, al registro a la Comisión de Género, en el cual está esta idea del registro iberoamericano de femicidio. Yo creo que muchas de ustedes saben, pero quisiera volver a decir, a contar brevemente la instancia desde la cual yo hablo. La Cumbre Judicial Iberoamericana es una reunión de Cortes Supremas y de presidentas de consejos de la magistratura o de la judicatura, y se define como una estructura de cooperación, concertación e intercambio de experiencias entre los poderes judiciales. Es
de larga data, o sea, digamos, funcionando como tal, por lo menos desde el año 2000, si bien desde el año 90 ya al alero de España empezaron estos encuentros. Al alero de este organismo de cooperación, entonces, se han emitido instrumentos sumamente importantes, muchos de los cuales ustedes deben saber que son ejemplos señeros, supónganse, Código Iberoamericano de Ética Judicial, 100 reglas de Brasilia, son todos productos o instrumentos que surgen al alero de la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia. Y dentro de la comisión, dentro de la cumbre, se han ido formando comisiones temáticas diferentes, y una de ellas es la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia, que se creó en el año 2014, cuando ocurrió la 17ª edición que tocó que se realizara en Chile. Desde la creación, el año 2014, de la comisión, han habido 4 integraciones, digamos, se trabaja por bienio, y en cada una de ellos se ha ido avanzando en generar instrumentos para básicamente transversalizar la perspectiva de género al interior de la cumbre y promoverlo también en los poderes judiciales, respetando la autonomía que tiene cada poder judicial, desde luego. Entonces, a mí me gustaría como señalar, para poder insertar el tema del registro iberoamericano de femicidio, como 3 o 4 ejes en los cuales ha trabajado la comisión. Uno como más fundacional o institucional. Fíjense que lo primero que hizo la comisión fue darse instrumentos que marcaran, en el fondo, la línea por la cual se tenía que trabajar. Se dictó una política de género de la cumbre. Luego, un modelo de política de igualdad de género al cual los países que conforman la cumbre podrían acceder. Y ahora, el 2021, una cuestión muy interesante que a mí por lo menos me hace mucho sentido, se elaboró un protocolo modelo para la prevención y atención del acoso sexual en los poderes judiciales, y se hizo una declaración axiológica en que los países se comprometen a erradicar este tipo de conductas tan normalizadas en todas las instituciones, pero como el Poder Judicial también las tiene. Ese ámbito como institucional es lo primero que quería mencionar. Y luego, en relación a la perspectiva de género, también en el año 2016 se aprobó un modelo de incorporación de perspectiva de género en la sentencia. Y ahí tengo que reconocer que nos paramos sobre la experiencia que traía ya México, que había dictado un protocolo en el año 2013, y con la ayuda de otros países como Colombia se formuló esto que ustedes pueden encontrar en la página web y que tiene gran interés porque en el fondo marca como una ruta reflexiva respecto a lo que los jueces y juezas tenemos que hacer al momento de conocer un caso, fijarnos en el contexto, ver cómo ponderar los hechos, cuáles las argumentaciones que podemos hacer a la luz del derecho internacional y de los derechos humanos, qué pasa con la reparación, que a todos nos interesa tanto. Esa guía, por supuesto, tiene que ser actualizada, y hoy día la Comisión está trabajando en su actual integración en una actualización, y la llamamos una guía de criterios, porque algo aprendimos, ese modelo súper interesante, y ustedes lo pueden encontrar en la página web de la Comisión, pero puede que sea muy extenso, puede que sea un poco difícil de aplicar. Entonces, la experiencia nos enseña que la idea es hacer instrumentos más sencillos, que puedan facilitar el trabajo de los juzgadores y las juzgadoras. Y lo que hicimos, que es muy interesante también, el año 2021, fue el primer informe iberoamericano de sentencias con perspectiva de género, que se los quiero contar un poco porque de ahí surge algo que hay que visibilizar, lo que los poderes judiciales ya están haciendo y qué cosas en el fondo necesitamos avanzar y mejorar. Y luego, en un tercer eje, hablaba yo de una cosa fundacional, luego les mencioné la incorporación de la perspectiva de género. El tercer eje en el cual ha trabajado la Comisión son herramientas para levantar información. Entonces, ahí ha sido interesante porque, por ejemplo, hicimos un estudio estadístico sobre la participación de las mujeres en la cumbre, luego levantamos información sobre prácticas con perspectiva de género en todos los poderes judiciales, y se emitió este primer registro iberoamericano de femicidio, al cual ahora me voy a referir con un poquito más detalle. Este es el primer esfuerzo a nivel de la Cumbre Judicial Iberoamericana, y creo, si no me equivoco, las expertas, yo no soy experta, las expertas podrán decirlo acá, el único otro registro que hay es el de la CEPAL, el del observatorio,
pero no hay otro, digamos, Mesegvi tampoco lo hace. Entonces es un esfuerzo, el primer esfuerzo, que a la larga es una forma de aprendizaje, ¿no? ¿Sí? ¿Existe? Sí, y todos los indicadores que tiene Mesegvi pero el registro, en relación con... ¿Pero el registro de los países? ¿Registro de los países sí? Así es también. Ah, lo hay que conocer, eso es maravilloso. Bueno, este Bueno, es el deberíamos tener un intercambio, espacio para el intercambio. presentarlo. Pero este es el primer esfuerzo que hace la cumbre y liderado por la Corte Suprema Argentina. La Corte Suprema Argentina tiene un registro nacional que yo entiendo María Delia va a contar en un rato más. El próximo panel Claro, es sobre el registro. entonces, pero Argentina llevó todo su acervo a la comisión para ayudarnos a levantar esta información en los países. Tomamos el concepto que dio el 2008 en la cuarta reunión del Comité de Expertos como un concepto amplio, ¿verdad?, que ya dijo la presidenta del Mesegvi en qué consiste: la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal en la comunidad por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes por acción o omisión. ¿Qué información capturó este registro, este primer registro iberoamericano de la Comisión? Primero, el marco normativo de cada país, que sabemos que es distinto. Ya se nos decía en la ponencia anterior, o aparece como un agravante o como un delito autónomo, aparece eso. Y luego las estadísticas judiciales sobre el femicidio y feminicidio. De los 23 países que integran la cumbre, completaron el registro 19. O sea, no tuvimos éxito total, pero no es malo, 19. Y en cuanto a los resultados, se pudo obtener lo siguiente: 15 de estos países, por ahí escuché antes que hablábamos de 18. Lo que nosotros tenemos registrado en este primer informe es que 15 de estos países tenían tipificado el femicidio en su sistema normativo, 3 países lo reconocían como agravante, 9 países como figura autónoma y 3 dijeron que sí, que lo tenían, digamos, incorporado, pero no aportaron información específica. Y de los 15 que legislaron sobre femicidio, 11 contaban con estadísticas judiciales sobre la materia. Y España, fíjense, pese a no tener la figura legislada, aportó igualmente datos, por lo tanto se obtuvo información de 12 países de la región iberoamericana. En realidad, el objetivo inicial de este informe es un proceso de aprendizaje, de que los países se den cuenta de la importancia de obtener esta información y que efectivamente la sigan produciendo. Sabemos que lo necesario es mejorar los datos y sobre todo lograr indicadores parejos que permitan hacer comparables estos datos. Mientras tenemos efectivamente información tan disímil, es difícil hacerlo, y en eso estamos en la segunda versión, que estamos trabajando nuevamente con Argentina, que quiero yo hacer un saludo súper importante a la Corte Suprema, porque no obstante no ser parte en esta integración de la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia, ha puesto todo su saber, todo su bagaje para que la cumbre pueda realizar esta actualización del registro de femicidio, en que efectivamente pensamos que se va creando una experiencia que es valiosa. Y para terminar, solamente dar cuenta de lo que fue este primer informe iberoamericano de sentencias con perspectiva de género. Se invitó a todos los países a nominar unas 2 sentencias. Estoy buscando se convocó a nominar al menos 2 países, 2 sentencias, y se analizaron finalmente 23 países correspondientes a 23 sentencias correspondientes a 12 países. Y aquí también es difícil armonizar porque no todos siguieron el mismo patrón, pese a que nosotros pensamos que tenemos este modelo de incorporación de perspectiva de género en la sentencia. Por supuesto que no ha permeado suficientemente como para que todos lo hagan de la misma manera, por lo tanto, y tenemos diferencias procesales, diferencias sustantivas, entonces no es fácil en el fondo hacer una evaluación general. Pero yo creo que es importante que el informe refiere aspectos positivos, y esto lo quiero levantar como un hallazgo. O sea, al menos en la mayoría de las sentencias se identifican fuentes internacionales y principios constitucionales. Se argumentó al menos con algún tratado internacional, o sea, eso está, eso es muy importante como marco. Luego, la mayoría de las sentencias también identificaba categorías sospechosas, subcategorías de género. En ese sentido,
se visibiliza, digamos, un mayor conocimiento de ese tema en los jueces y jueces de la región. Y destacan asimismo la identificación de las relaciones de poder en la sentencia, lo cual obviamente deriva claramente en la incorporación de la perspectiva de género. Además, se visibilizan las discriminaciones dobles o múltiples, o sea, aparece la idea de la interseccionalidad como instalada, eso también es importante, y también aparecen las preconcepciones que determinan los roles de género, los estereotipos prescriptivos, normativos, y reconocimiento al acceso a la justicia como un derecho humano, que eso no es menor. Siempre el acceso a la justicia es como, bueno, denle recursos, o sea, entender el acceso a la justicia como un derecho fundamental también aparece en la sentencia y eso es sumamente importante. Yo cierro porque me he extendido bastante, pero creo que estos hallazgos pueden en el fondo aportar al panel, al margen de que en línea con lo que yo dije primero, estas 4 ideas centrales que me parece que deben ser un marco para la reflexión de este panel, creo que hace visible lo que los sistemas de administración de justicia están haciendo en este momento y también hace visible la necesidad de aligerar un poco nuestros instrumentos, de hacerlos más fáciles de acceder, que los jueces y las juezas puedan efectivamente tomar los criterios y reconocer cuál es el trabajo que tienen que hacer. Y yo diría una cuestión que es un mensaje que quiero pasar, ojalá se entienda. Creo que sin duda los esfuerzos tienen que multiplicarse, pero para mí creo que debemos evitar duplicidades, recoger la experiencia y el acervo con que contamos como región y potenciar un trabajo coordinado y colaborativo en esta materia desde nuestros diversos espacios de influencia. Creo que eso es súper importante porque somos muchos organismos y mucha institucionalidad que a veces repetimos y hacemos cosas parecidas y en definitiva yo creo que la idea es recoger el acervo de lo que está haciendo la región, potenciarlo y hacer un trabajo colaborativo. Muchas gracias y disculpen si me alargué. Doctora, le pido por favor que se presente porque hemos dado vuelta a la forma habitual y ahora cada una se presenta. Cuéntenos un poco, dénanos un breve currículum. Andrea. Ah, perdón. Por eso digo el orden de los factores porque viene al final. Yo soy Andrea Muñoz, ministra de la Corte Suprema de Chile y participo desde el año 2014, desde que se fundó la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia. Y luego las 4 integraciones, la primera de ellas fue presidida por Costa Rica, la segunda y tercera por México, y en la 4ª integración, desde el año 2021 al 2023, le corresponde a Chile esta tarea de coordinar la comisión permanente. Eso creo que es lo único que puedo decir. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, ahora cabe mencionar que forma parte de este panel la secretaria técnica de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial del Perú, la doctora Janet Liaja, quien no pudo estar presente hoy y por ello luego escucharemos su exposición grabada. Y también formando parte de este panel modera la secretaria letrada de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctora Gabriela Pastorino. A continuación, escuchamos a la doctora Fabiana Estrada Tena. Bueno, yo soy Fabiana Estrada Tena, soy magistrada federal en México. Desde hace un año apenas llegué a través de un concurso paritario para acceder al cargo de magistrada. Durante 13 años fui secretaria relatora de la Corte Suprema, encargada, especializada en acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Y bueno, actualmente estoy comisionada por el Consejo de la Judicatura Federal para fungir como coordinadora de asesores de la presidencia del ministro Arturo Saldívar. En esa capacidad, pues, apoyamos el área encargada de apoyar al ministro presidente en sus funciones jurisdiccionales como integrante del Pleno y adicionalmente coordino a las áreas de Derechos Humanos, Igualdad de Género y al Centro de Estudios Constitucionales de la Corte Suprema. Muchas gracias. Gracias. Bueno, para el tema de esta mesa yo quisiera, y en este ánimo de esfuerzo de diálogo regional, brindar un panorama del marco jurídico, de las herramientas normativas, jurisprudenciales con que contamos en México para hacer frente al fenómeno del feminicidio.
hacer un balance de su aplicación y brindar también una reflexión sobre una perspectiva a futuro. El tema de los feminicidios en México cobró relevancia, cobró visibilidad desde los años 90 con los feminicidios de Ciudad Juárez. A partir de esta situación de crímenes sistemáticos en Ciudad Juárez, Chihuahua, se atrajo una visibilidad importante y esto llegó al conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2009 condenó al Estado mexicano en el caso González y otras contra México, conocido como el campo algodonero, por la falta de debida diligencia en la investigación de los feminicidios de mujeres y por la falta de la adopción de medidas preventivas frente a esta situación generalizada y sistemática de desapariciones y asesinatos de mujeres. A partir de ahí comienza un proceso de tipificación del delito de feminicidio. En 2010, el Estado de Guerrero se convierte en la primera entidad federativa de México en tipificar el feminicidio. En 2012, precisamente, platicaba al inicio de este evento con Teresa Inchaustegui, quien impulsó la creación, la tipificación del feminicidio a nivel federal en 2012, y hoy en día el feminicidio está tipificado en todas las entidades federativas, en las 32 entidades federativas. Hay que decir que esta tipificación no es uniforme, existen diferencias importantes de estado a estado en la manera, en los elementos objetivos que toman en cuenta para determinar que existen razones de género. Parten de un núcleo común, de este reconocimiento de que el feminicidio es la muerte violenta de una mujer por razones de género, pero la descripción de las condiciones objetivas para que se actualice son muy disímbolas. Hay unos muy amplios, hay unos tipos muy amplios que establecen un gran catálogo de conductas que deben considerarse como feminicidio, y otros que son más escuetos, que se refieren más ampliamente simplemente a las razones de género, y esto ha dificultado en cierta medida, ha supuesto un obstáculo para la sanción de estos delitos. En el ámbito de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 2015 se emitió el caso paradigmático, el leading case, que es el caso Mariana Lima, en el cual la Corte fijó estándares para la investigación de la muerte violenta de mujeres. Además de señalar que estas investigaciones se deben llevar a cabo con perspectiva de género y con debida diligencia, se establecen pautas muy concretas sobre la manera en que deben llevarse a cabo las investigaciones sobre feminicidios. Se señala que en toda muerte de mujeres deben indagarse oficiosamente sobre las posibles razones de género, explorar todas las líneas investigativas para identificar las condiciones de discriminación, de desigualdad, de asimetría de poder, identificar cualquier patrón previo, cualquier violencia previa, cualquier práctica existente, el contexto de la mujer para identificar las razones que podrían explicar esta muerte violenta. Se establece también la obligación de preservar la evidencia para determinar si hubo violencia sexual, en fin, pautas que han sido muy importantes, aunque, como veremos más adelante, pues la aplicación de este precedente no ha rendido los frutos que todos esperaríamos. A nivel de estándares y de guía para la resolución de casos, ya comentaba la ministra Andrea Muñoz que en 2013, y también derivado de la sentencia del campo algodonero, la Suprema Corte emite un protocolo para juzgar con perspectiva de género que recoge los estándares internacionales sobre esta herramienta fundamental para juzgar. Es una herramienta fundamental de acceso a la justicia. Para que los derechos de las mujeres se puedan tutelar efectivamente, es indispensable que la persona juzgadora, que todos los operadores identifiquen las asimetrías, las discriminaciones estructurales subyacentes para poder efectuar los correctivos necesarios. Este protocolo para juzgar con perspectiva de género fue actualizado en 2021. Adicionalmente, la Corte emitió un manual para juzgar con perspectiva de género en materia penal,
y muy recientemente emitimos también una guía de estándares constitucionales y convencionales para la investigación de muertes violentas por razones de género. A nivel de la prevención, desde 2007 se emitió la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta Ley General de aplicación nacional establece los tipos de violencia psicológica, física, patrimonial, económica, sexual, define los ámbitos en los que se da la violencia, el ámbito familiar, el ámbito educativo, el ámbito institucional, el ámbito laboral, y se establecen también importantes medidas de prevención. En este enfoque integral se crean las alertas de violencia de género, que son mecanismos que permiten detonar acciones concretas y coordinadas del Estado cuando se advierte que en una región determinada del país hay condiciones de violencia extremas, condiciones de violencia feminicida. Y bueno, estas alertas se han decretado en 25 de las 32 entidades federativas. Entonces podemos decir que realmente el país vive en una situación de alerta de violencia de género. La ley establece también un programa de refugios, establece la figura de las órdenes de protección, establece un sistema de coordinación nacional para la prevención, ordena que se lleven a cabo estudios, registros, se crea un organismo, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia. Entonces, realmente a nivel de normativa, a nivel de jurisprudencia, a nivel de mecanismos de prevención, de estándares, tenemos lo suficiente. Pero ¿cuál es el balance? ¿Qué es lo que ha sucedido a partir de todas estas herramientas? Pues en términos de cifras, lo que vemos es que todo se mantiene igual, que no ha disminuido la violencia feminicida. Incluso cuando se registran disminuciones de homicidios, esto no va de la mano de una disminución de los feminicidios. Los feminicidios se mantienen, persisten. En términos de acceso a la justicia, estas herramientas han sido útiles. Aquí permítanme responder a esta pregunta a partir de casos particulares, de casos documentados. Cuando muere una mujer de manera violenta por feminicidio, esto en realidad solo es el inicio de un verdadero calvario para las familias. Es un infierno que empieza desde el minuto mismo en que son notificadas las familias de la muerte de sus hijas. Apenas tienen conocimiento, lo primero a lo que se enfrentan de inmediato es una violencia institucional. Les quiero contar el caso de un hijo al que se le entregó el cuerpo de su madre en estado de descomposición. Se le entregó en estado de descomposición porque la policía creyó que era una mujer que ejercía la prostitución, consideró que nadie iba a reclamar el cuerpo y no lo refrigeraron. No se refrigeró el cuerpo y se lo entregaron al hijo ya en estado de descomposición. A la madre de una niña que fue asesinada en un centro deportivo se le impidió la entrada a la escena, no se le permitió entrar a la escuela donde estaba su hija, entraron cuerpos de seguridad, hubo una evidente manipulación de la escena para hacer parecer que había sido un suicidio por ahorcamiento. Cuando finalmente se le da entrada a la mujer, lo primero que le dice el Ministerio Público es: señor, evítese problemas, lo mejor es que el cuerpo sea cremado. A otra mujer que quería entrar a reconocer el cuerpo de su hija, la empezaron a regañar los agentes y decirle: señora, mientras no se calme, no le vamos a dar acceso. A ese nivel llega el grado de falta de empatía. Después vienen las investigaciones, y cuando vienen las investigaciones, lo que vemos y lo que reportan una y otra vez las familias de las víctimas es que son las propias familias las que tienen que llevar a cabo con sus recursos las investigaciones. Ellas son las que tienen que buscar las pruebas. Dicen las madres: nos hemos tenido que convertir en peritos, nos hemos tenido que convertir en criminólogas, hemos tenido que aprender derecho, hemos tenido que aprender sobre perspectiva de género, porque somos nosotras las que tenemos que aportar los datos a la autoridad, y las autoridades nos piden ¿qué avances ha habido? Incluso hay el caso de una familia que tuvo que pagar un soborno
para tener acceso a los registros telefónicos, para tener acceso a las llamadas que había hecho su hija. Otra forma muy clara de revictimización y que es constante es las autoridades que quieren quitarse de encima el problema y que automáticamente salen a dar conferencias de prensa en los que niegan la existencia del feminicidio, en los que invariablemente culpabilizan a la víctima del propio crimen. Una mínima cantidad de muertes violentas en México se investiga como feminicidio, la minoría, y cuando esto sucede, en muchos casos hay gran dificultad para probar la conducta. Les decía en las palabras introductorias el caso del caníbal de Atizapán. Su última víctima fue Reina y está el testimonio del esposo de Reina, quien dice que fue obligado, presionado para declarar que había una relación sentimental entre Reina y el caníbal, y esto era, le decían, para acreditar el feminicidio. Para que sea más fácil acreditar el feminicidio y que esto no se vaya por el lado de homicidio, usted diga que Reina tenía una relación sentimental con el caníbal. El esposo decía que para él esta fiscalía que lo había obligado a decir esto, que lo había presionado, era el verdadero culpable y era a la fiscalía a la que quería ver sancionada. Cuando llega a haber sentencias, las familias no logran una reparación integral, se enfrentan a trámites burocráticos, muy difícilmente los jueces tienen por acreditado el daño moral. Lo que piden para efectos de las indemnizaciones son los gastos funerarios, no hay daños punitivos. La seguridad de las familias, tanto en las investigaciones como en los procesos, no se garantiza. Existen muchos casos en que después del feminicidio se ha asesinado a otros hijos de la familia en venganza para evitar que sigan las investigaciones, o a las propias madres de las víctimas. Entonces, tenemos todo el marco normativo, tenemos todas las herramientas, tenemos todos los estándares, pero nos enfrentamos a la resistencia de las autoridades, a una falta de comprensión del fenómeno. Los operadores de justicia no entienden realmente de qué va esto del feminicidio, siguen teniendo la idea de que tanto matan a hombres como a mujeres. No existe esta comprensión de la distinción y de las condiciones particulares en las que se dan los feminicidios. Hay una reproducción constante de estereotipos respecto de las mujeres víctimas, respecto de las mamás, la madre loca, la madre que está siendo manipulada en su dolor, la hija que andaba en malos pasos, la descomposición familiar, todo, en todo momento se reproducen estereotipos, y es con base en estos que se enfrentan estas problemáticas. Otra respuesta muy común es el populismo penal. Cuando pasa esto a nivel político, se endurecen las penas, se establece la prisión preventiva oficiosa, automática, se dice que ahora ya se van a eliminar los beneficios preliberacionales, y esta situación pues simplemente lleva a un clima de punitivismo que no abona a la solución y a la pacificación y a darle paz a las familias, que es lo que debería ser el objeto del derecho penal. Si creemos que el derecho penal tiene una función aquí, es precisamente contarles a las familias la historia, que sepan la historia de cómo sus hijas fueron muertas a manos de feminicidas en condiciones de discriminación y de desigualdad estructural. El panorama sin duda es desolador, pero no podemos tampoco perder la fe en el derecho como instrumento de cambio social. Hay muchas cosas aún que pueden hacerse a nivel normativo. Por ejemplo, en México creo que es necesario unificar el tipo penal, que queden claras las causales, los supuestos en los que se da la muerte por razones de género, establecer lineamientos para la reparación integral, esto es fundamental, unificar los protocolos de investigación, tenemos 32 protocolos de investigación, y también abordar de manera muy decidida la falta de diligencia y la revictimización en que incurran las autoridades.
frente al populismo penal tampoco podemos irnos al otro extremo de que el derecho penal no sirve para nada. Sí sirve para contar esta historia, pero al final del día creo que lo que requerimos, lo que hace falta es una narrativa más efectiva. Creo que necesitamos verdaderamente convencer al otro, hacer comprender, dialogar con el otro para hacer ver esta realidad que para nosotros es evidente. No tengo los elementos, pero lo que sí tengo es una invitación a todos quienes estamos aquí a construir esta narrativa, a tender puentes en las charlas familiares cuando nos dicen, pero es que el feminicidio es algo que discrimina porque le da más valor a la vida de las mujeres. Enfrasquémonos en esas discusiones con empatía, tratando de explicar esta situación. Creo que si no tendemos estos puentes, si no hacemos este esfuerzo de hacer llegar este mensaje, pues no podremos avanzar. Muchas gracias. Seguidamente escuchamos a la Alejandra Mora Mora. Bueno, lo primero es señalar que soy una mujer feminista, abogada, experta en Derecho Constitucional y Derechos de las Mujeres, y en mi país, en mi querido país Costa Rica, fui ministra de la Mujer, defensora de la mujer y presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres. Ahora, con mucho orgullo y honor, en la Comisión Interamericana de Mujeres y con mis compañeras de MESECBI trabajando juntas, la Comisión Interamericana de Mujeres que presentó el proyecto de convención de Belén do Pará, tiene instalado con la CIM un órgano, el órgano MESECBI, que tiene el seguimiento de Belén do Pará, que tiene además dos partes, los estados parte que le dan, que son las ministras que supervisan o que conversan para avanzar en los temas, y SEBI, que es el comité de expertas que hace sin las amarras que tenemos quienes trabajamos con el Estado, una mirada mucho más amplia de las cosas. Esto es un poquitito este tema. Miren, yo quería un poco reconocer también, porque cuando hablamos de todos estos temas tenemos que poner como el balance entre lo bueno y lo malo, porque si no parece que no estamos avanzando nada y nos puede dar una crisis por eso. Y reconocer que el Poder Judicial ha venido generando una serie de acciones estratégicas y que algo impacta en esto, pero el problema es tan estructural y tan grave que por eso es tan importante seguir investigando y profundizando en cada uno de los temas, pero sin olvidar que hay avances importantes. Quiero plantear algunos elementos de prevención. Primero porque si para la prevención no entendemos el contexto, se nos pierde de vista una serie de elementos. Tenemos un contexto muy complicado de una crisis de salud, una crisis económica, una crisis de déficit de alimentos que deriva de la invasión a Ucrania. Es decir, toda esta coyuntura exacerba las formas de violencia y las debilidades de las personas en las relaciones. Es decir, se incrementan los ejercicios de poder y las subalternidades, y esto me parece que es un tema importante. No debemos dejar de señalar los discursos antiderechos que todas oímos cotidianamente y que tienen y pretenden una resistencia al avance de los derechos, que distorsionan lo que estamos haciendo, que se apropian de nuestros conceptos, es decir, que se apropien de la vida, de la integridad, de quienes cuidan y que dejen y que interpelen todo lo que estamos haciendo en los avances de los derechos de las mujeres, que cuestionen género, feminismo, interseccionalidad. Ustedes no saben lo que nos cuesta en el marco de las negociaciones de los derechos de las mujeres avanzar cuando se está interpelando conceptos que definimos hace 20 años. Por eso celebro
que la Conferencia de la Mujer se haya hecho en Buenos Aires y que se hayan vuelto a colocar estándares importantísimos, porque la interdependencia de los derechos es un tema absolutamente básico. No puedo dejar de decir que se va a hacer el Mundial y que esto, que genera enormes pasiones, exacerba la violencia contra las mujeres. Y cuando uno sabe las cosas, tiene que estar preparado para eso. Es decir, hay que hacer acciones de prevención y de cómo vamos a responder a esta situación. Yo aquí solo quisiera contarles una vez que hicimos un tema de una campaña, ahora que decía que hay que ponerle imagen a las víctimas y no porque parece que es un número. Cuando en uno de los mundiales, estando como ministra, hicimos una campaña donde poníamos el marcador del partido que se iba dando y paralelamente íbamos reportando las llamadas que ingresaban a nuestra línea telefónica de las mujeres que iban en medio del partido reportando la violencia. Hay que hacer cosas así, porque lo que pasa es que la violencia es tan naturalizada que ya nos parece un número y no una persona llena de sueños y de proyectos que es la que está afectada. ¿Cómo humanizar esto? Y a esto también le pongo el requisito de que para trabajar en los temas de violencia en derechos humanos pasa por el corazón. Sí, tiene una parte de razón, una parte de lógica, una parte jurídica, pero pasa sobre todo por el corazón, y esto me parece que es un tema que hay que seguir colocando en esta discusión. Entonces, bueno, colocar prevención, entender los contextos y las coyunturas es un tema absolutamente estratégico. Quisiera hablar de algunas de las recomendaciones que se han venido dando en el marco del informe hemisférico, donde vamos a hablar más tarde en un panel de estos indicadores y de otras fuentes, además a las investigaciones que hacen, que son los indicadores que tiene el MESECBI para poder recuperar la información. No hay forma de darle seguimiento a un instrumento tan poderoso como una convención si no generamos indicadores, porque de cada uno de los artículos que tiene el instrumento se generan una serie de información que se requiere cada 2 años, doña Luz Patricia, a los estados para que rindan el informe y poder señalar un poco qué está pasando. Y aquí hay mucha información, muchísima información relevante sobre los temas de femicidio y de tentativa de femicidio, y un elemento que quisiéramos compartir es cómo los casos que están judicializados, cómo hay un aumento de los casos de violencia a los casos judicializados. Y esto me parece que hay que hacer una reflexión. Sucedió también con el periodo de COVID, cuando analizábamos los 3 indicadores: la llamada al 911, la atención a los lugares de atención de violencia, que generalmente los tienen los institutos nacionales de la mujer, y la cantidad de casos judicializados, no coincidían los datos. Y bueno, me parece que esto es un tema que estamos colocando aquí en la reflexión. También el Comité de Expertas ha encontrado una serie de información que falta para medir los impactos de los estereotipos de género en la administración y en el acceso a la justicia. Y aquí es muy útil encontrar las resoluciones, así como decimos que hay resoluciones con estándares, siguen existiendo resoluciones sobre la base de estereotipos, de misoginia y de una desvalorización de lo femenino. Y por eso es tan importante los datos, de compartir este tema y de trabajarlo. En el tema de la legislación también podemos encontrar la necesidad de que la legislación sea integral.
Inclusive MESECVI ha venido señalando la necesidad de recoger leyes de todas las formas de violencia en leyes integrales, porque la violencia es una sola. Lo que tiene son distintos ropajes con las que se viste para asistir al espacio político, al espacio público, pero es la misma forma de violencia, es la misma estrategia, son las mismas relaciones de poder y en esto es importante entender esto y hacerlas visibles y ponerlos en un instrumento que tenga coherencia. Nuestra querida presidenta Marcela ya habló de la ley modelo interamericana para prevenir, sancionar la muerte violenta de las mujeres y las niñas, y también lo que se está haciendo, la guía para la aplicación de dicha ley modelo, que tiene una serie de tips y estrategias prácticas para su intervención. Otro elemento que quisiera colocar en todos estos documentos que se han venido generando, tanto en el MESECVI como en el CEVI, tiene que ver con la necesidad de la correcta tipificación del feminicidio. Y la correcta aplicación tiene que ver con lo que se llama tipos penales en blanco. Y aquí ha habido una enorme discusión. Recuerdo que hemos hecho grandes leyes y al momento las aprobamos y después llegan y la impugnan por un tipo penal en blanco. ¿Cómo recuperar una dinámica distinta de un delito que no es el común y cómo hacer y bloquearlo y salvarlo de que no corra riesgos de, digamos, de relativismo, de subjetivismo en los tipos penales, pero también en la interpretación. Cómo podemos tener elementos objetivos que permitan acreditar el delito. El otro tema son la necesidad de que cuando se da la noticia de una muerte de mujer, esta muerte de mujer pueda ser investigada como una víctima de femicidio como punto de partida, y no al revés, y no abrir lo general y después empezar a encontrar que sí podía haber una investigación, o sea, que sí podía derivar del concepto de femicidio, y eso es una recomendación que se ha hecho en este sentido. Hemos hablado mucho de las familiares de las víctimas. Hemos conversado sobre la necesidad de no revictimizarlos, y me parece que también de cómo pueden tener las víctimas y las familiares una inserción distinta dentro de la lógica y el modelo del derecho penal que tiene toda la América Latina. Cómo hacer para incluir dentro de la lógica de las garantías las necesidades de la protección de las víctimas y el espacio para decir, hablar, participar, y esta coexistencia no es excluyente, pero requiere de algunas acciones estratégicas. Por ahí una ley de víctimas podría ser una estrategia importante en este proceso. El otro tema es que en los procesos de judicialización debe de quedar absolutamente claro la prohibición de la conciliación, la mediación, el preacuerdo y otras alternativas diversas a la resolución del conflicto penal, la suspensión del juicio a prueba, la aplicación de criterios de oportunidad o desistimiento, la conmutación de pena. Es decir, aquí existe una fundamentación de las relaciones de poder diferenciadas que impiden realmente poner a las víctimas en situación de riesgo a hacer una negociación. La necesidad de mirar las nuevas formas de violencia, insisto, que son otros ropajes, pero que encuentran su fundamento en la Convención de Belén do Pará. Termino señalando dos elementos. Uno, la interseccionalidad. Tenemos que aprender a entender las miradas diferenciadas de las mujeres indígenas, de las mujeres rurales, de las mujeres LGTB, de las de discapacidad. Es decir, si no le entendemos que esta condición exacerba las formas de discriminación, las violencias. Por ejemplo, muchas de
de las mujeres con discapacidad llegaron a la discapacidad fruto de la violencia que se ejerció contra ellas. ¿Cómo no entender esto y cómo no mirarlo e interpretarlo en la aplicación de las normas? Y termino ahora sí señalando en esta lógica también de la interseccionalidad que todas las mujeres tienen que contar. Ahora que Fabiana contaba el cuento de Caníbal, que me invitaron a hacer la presentación tanto en México como en Washington, encontraron cuando se da la investigación más de, no sé, 30,000 huesos humanos ahí enterrados debajo de la casa de este hombre, no sé si se le puede decir hombre, de este caníbal, y no habían denuncias de estas mujeres. La denuncia de la última mujer se hace porque su esposo es un policía, pero de las anteriores no habían, no importaban, no las buscaron, no pusieron la denuncia. No puede ser que no importen las mujeres, no puede ser que no importen y que luego vengamos a decir, o sea, más de 30 mujeres fueron las que perdieron la vida, que importen todas, y por eso la interseccionalidad es muy importante. Y bueno, finalizo haciendo una oda a la resiliencia de las mujeres. Si estamos en esto es porque creemos en que las mujeres pueden salir de esto. Hay alternativas para hacerlo. Hemos visto historias de mujeres que estaban sumidas en la más profunda violencia y que lograron, en medio de procesos, de acompañamientos, de reivindicaciones, de que su vida contaba y de que accesó la justicia y que tuvo respuestas, y de procesos psicológicos de acompañamiento, encontramos mujeres renovadas que están haciendo de su vida una vida distinta, y además haciendo de su vida de las familias, porque las mujeres cuando están bien rebalsan todo eso de forma inmediata en las familias. Así es que esto es una apuesta a que la transformación de ellas es posible, pero requiere del aporte de cada uno de los roles que estamos jugando. Gracias. Yo quería pedirles, digamos, de las charlas que cada una, o de las exposiciones que cada una acaba de dar, a mí me queda algo flotando, a lo mejor porque es como mi obsesión. La doctora Muñoz habló como primera pata de la capacitación, y después sigo con las demás, pero me gustaría, doctora, que nos ampliara qué es lo que entiende la Comisión de Género sobre capacitación, porque capacitación es como una palabra demasiado amplia y nosotros necesitamos, digamos, esto de capacitar los operadores es como, parecería súper necesario. Ahora bien, ¿qué entendemos por capacitar estos operadores en estos temas? Gracias. La comisión, yo entiendo que el término capacitación efectivamente es amplio. Perdón, póngaselo un poquito más cerca porque... El término capacitación efectivamente es amplio, o sea, puede ir desde la sensibilización hasta una formación más específica de gente que tiene tareas más específicas. Pero desde la mirada de la Comisión Permanente, lo que hemos tratado de hacer efectivamente es buscar mecanismos o modalidades de influir en el conocimiento de los jueces y de las juezas. O sea, claro, nosotros no podemos influir en los defensores, el Ministerio Público, y nos hemos ido asociando con algunos poderes judiciales que han desarrollado actividades interesantes. Uno de ellos Argentina, ¿verdad? La Oficina de la Mujer tiene una cápsula, un trabajo sumamente importante que va desde conceptos básicos de género, pasando por violencia y llegando a trata, y eso lo hicimos para todas las poderes judiciales de la región, se hizo aquí mismo, se utilizó un modelo que ya estaba aprobado, por decir así. En la actualidad está trabajando República Dominicana con Puerto Rico en elaborar un taller básico sobre cuestiones de género y perspectiva de género, que se va también a impartir a jueces y juezas de la región, y la idea es poder, por ejemplo,
ya hemos conversado con la persona que dirige la RIAEJ, que es la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales, de manera que pudiera ser utilizado por las escuelas judiciales de los distintos poderes judiciales. Ese es un área de capacitación en el sentido específico de entregar instrumentos para el conocimiento de los casos con una mayor, digamos, con elementos como más específicos. La otra línea que ha trabajado la comisión es en difusión, y por ejemplo en el año 2020 se hizo este laboratorio de herramientas en México en el marco de las actividades de la Comisión de Género, en que uno de los ejes era femicidio, y se trataba entonces de ver cuáles eran las experiencias prácticas que tenían los países. Eso es difusión, sensibilización, por decir así. Y hay otra línea de trabajo que es generar mayor conocimiento y reflexión, que eso es súper importante en el sentido que sabemos, por ejemplo, que en perspectiva de género nos podemos quedar con los titulares, ¿verdad? Disolver sesgo, eliminar prejuicios, pero la cuestión es más compleja, porque las instituciones en el fondo tienen que ser permeadas por esta mirada con este otro lente. Entonces, instituciones que efectivamente tienen que ser miradas de la sana crítica, cómo aplica el tema, obviamente, de la presunción de inocencia. Entonces, la idea ha sido como convocar expertos y académicos que ayuden a motivar una reflexión que fortalezca la argumentación de los jueces y las juezas. Las juezas, muchas veces estoy hablando de un público que probablemente compartimos, en que tenemos que conocer un caso, tenemos intuiciones, sabemos hacia dónde va. ¿Cómo lo justifico? Una sentencia tiene que ser motivada. Entonces, parto analizando la prueba, parto viendo dónde efectivamente encuentro los estereotipos que pueden estar en los hechos, pueden estar en el fondo en la prueba del perito, porque el perito efectivamente nos puede estar pasando estereotipos, y también efectivamente en las testimoniales, etc. Entonces, la reflexión tiene que, diría yo, profundizarse, sofisticarse, buscando de qué manera, yo no sé si la palabra es modificar las instituciones, pero es en el fondo permearlas de esta mirada distinta. Entonces, ahí tienes tres líneas, o sea, difusión o sensibilización, que por ejemplo calza muy bien con lo que hizo la Oficina de la Mujer Argentina y que le promovió toda esta capacitación a los jueces y juezas de la región. O sea, ustedes trajeron aquí a juezas de los distintos países a capacitarse, y que tiene una cosa súper interesante, porque capacitas a replicadores. O sea, no es que tú capacitaste a 2 personas por país, sino que en el fondo le diste instrumentos a otros para que ellos, y Argentina tiene, ¿verdad?, un registro de replicadores, en que se supone que esa persona va a poder hacerlo en su unidad judicial. Bueno, esa era la idea. En Chile, por ejemplo, vinieron juezas y jueces, y esto se replicó, y tenemos replicadores en distintas unidades judiciales. Entonces, difusión, sensibilización es una línea interesante, y esa la comisión la ha trabajado. La comisión siempre trabaja, y eso es muy, muy importante tener presente, con las experiencias de los países. Si ustedes se fijan, en esto que les estoy hablando era el aporte de la Oficina de Género de la Corte Suprema Argentina. Registro Iberoamericano de Femicidios era de la Corte Suprema Argentina. Protocolo modelo de incorporación de perspectiva de género, la base estaba en el trabajo que había hecho México y Colombia. En el fondo, protocolo de tratamiento de acoso sexual, lo que había hecho Chile y había hecho Colombia. Entonces, es traer, bueno, me estoy derivando, pero en el fondo es difusión. Lo otro, insisto, son talleres más específicos, más técnicos, de cómo en el fondo armar un módulo que pueda transmitir el tema de la incorporación de la perspectiva de género. Y finalmente, generar reflexión sobre temas y profundizar, que es por ejemplo lo que se va a hacer en un seminario internacional en mayo en Chile, en que están todos convocados, en que efectivamente se va a tratar la incorporación de la perspectiva de género en la formación jurídica y en el derecho, porque en el fondo no es posible que los jueces lleguen o los jueces y las juezas lleguen con una formación de la universidad y que esto no lo han visto nunca. Y entonces, oh, sorpresa, necesitamos tener
personas que desde los estudios universitarios, desde el pregrado, hayan escuchado esto y hayan hecho los links en el fondo del derecho internacional de los derechos humanos versus la perspectiva de género. Luego tenemos las escuelas judiciales, en que claro, hay un acento en cuál es el razonamiento judicial, pero tenemos que abordarlos desde el inicio. Entonces, este seminario internacional, por ejemplo, la idea es incorporarlo desde la formación jurídica, llegando a cuestiones más sofisticadas dentro del proceso judicial, en que ya podemos hablar de la legítima defensa, podremos hablar de muchas cuestiones que obviamente los jueces penales al día de hoy tienen que mirarlo con otra mirada. Creo que es lo único que podemos hacer desde la comisión, porque tenemos contactos con las asociaciones de ministerios públicos, pero no hemos, debo reconocer, no hemos hecho cosas específicas con esos otros operadores. O sea, acuérdate tú que la cumbre es una instancia de cooperación de los poderes judiciales de la región. Entonces apunta a ver de qué manera nosotros podemos intercambiar buenas prácticas, que no es más que eso, intercambiar buenas prácticas y experiencias que nos permitan crecer en esa misma dirección. A eso voy yo. Y yo soy ferviente admiradora del tema. O sea, si tú me preguntas, ¿qué tienes que hacer? Capacitación. Todo lo que dijo Fabiana, es muy impresionante. México tiene una normativa espectacular que nos da ejemplo, ley interamericana, modelo, tenemos todo. Chile, de hecho, acaba de legislar una ley Gabriela que se basa en la ley interamericana, pero sigue esa alza de femicidio. Entonces, ¿dónde está? En el fondo, la cultura de las personas que hemos normalizado, lo que decía Alejandra, las mujeres objeto de... Entonces, eso es lo que hay que ir cambiando. ¿Y eso cómo se cambia? Se puede llamar capacitación, sensibilización, formación, habilitación, pero es eso central. Y dentro de esa capacitación, lo que la Comisión Permanente de Género de la Cumbre apuesta es a que incorpore la perspectiva de género. O sea, no es cualquier capacitación, sino que en el fondo que explique y que transmita que esto es un asunto de derechos humanos. O sea, no es que a mí se me ocurrió, es un asunto de derechos humanos. O sea, nadie podría en el fondo decir, porque hay una cuestión, voy a decir algo que a mí siempre me preguntan en las conferencias y eso, y yo lo reitero, pero ¿no será que aplicar perspectiva de género implica hacerse parcial? ¿Votar o preferir a las mujeres? Entonces, lo que uno dice es lo que tratamos de decir antes, o sea, al revés. Sin perspectiva de género, efectivamente, usted probablemente no va a lograr ser imparcial. ¿Por qué? Porque trae sus estereotipos, porque efectivamente encasilló a la persona cuando entró en una categoría y no le permitió saber qué traía el caso. Por eso, perspectiva de género, cuando uno dice, ¿cuál es el primer paso que tiene que tener un juez cuando en el fondo tiene que conocer un caso? Contexto, o sea, ¿dónde se produjeron los hechos? Y ahí, ¿quién es esta persona? ¿Por qué estaba aquí? Etcétera. Y eso, efectivamente, es lo que te puede hacer mirar un caso distinto. Vas descubriendo los sesgos, vas descubriendo los estereotipos y luego trabajas con la normativa. Y la normativa internacional tiene que cruzar el resto. Eso es. Yo soy una ferviente, insisto, que sin capacitación no hacemos nada. Muchas gracias. Paso a la segunda ponente. Acá también el tema de la capacitación es algo que me dejó pensando, porque en realidad ustedes tienen todavía más herramientas de las que tenemos nosotros. Ustedes tienen protocolos, de hecho nosotras abrevamos de su primer protocolo hace muchos años, que era realmente un protocolo interesante con la idea de que cada jueza pudiera tener este protocolo sobre el escritorio. Ahora, por lo que, como continuó la exposición, podemos decir que en realidad sigue faltando capacitación. ¿Qué se entendería entonces por capacitación? No son los protocolos, no son la cantidad de otros instrumentos que ustedes tienen. ¿De qué se trata? Y si la están haciendo. Sí, listo. Sí, hacemos un esfuerzo de capacitación en el Poder Judicial Federal de México inmenso, también en varios ejes. Por un lado, la capacitación técnica a jueces
y magistrados, juezas y magistradas. ¿Qué es capacitación técnica? Perdón que... La capacitación en perspectiva de género, lo que decía Andrea, realmente juzgar con perspectiva de género es un conocimiento muy teórico, muy sofisticado, no es darle la razón a la mujer, simplemente es verdaderamente tener la capacidad y las herramientas para analizar el caudal probatorio, analizar los hechos, analizar el derecho con esta perspectiva que permita identificar los sesgos y descartarlos. El derecho no es neutro, nunca lo es, entonces los jueces tienen que tener la capacidad de leer el derecho, pero identificando las desigualdades subyacentes. Tienen que tener la capacidad de entender las pruebas en un contexto, tienen que tener la capacidad de desmontar sus propios sesgos para entender la situación particular a la que se están enfrentando, tienen que tener las herramientas normativas, el conocimiento derivado de los tratados internacionales, de la Constitución, de los avances en materia de igualdad de género. Todo esto es un conocimiento técnico muy amplio en el que se tiene que capacitar muy profundamente. O sea, a partir de 2013 se creó el protocolo para juzgar con perspectiva de género, pero la manera de interiorizarlo en los jueces y juezas es a través de una explicación constante de todo lo que implica juzgar con perspectiva de género. Todavía tenemos sentencias que dicen que juzgan con perspectiva de género y que lo hacen, pero a un nivel todavía argumentativamente muy básico. Todavía no se logra desentrañar y visibilizar las dinámicas. Muchas veces simplemente se utiliza como muletilla. Este tribunal con perspectiva de género advierte que la mujer está en una condición de desigualdad y simplemente se empiezan a repetir los estándares y no se identifica en el caso concreto cuál era esa desigualdad, en qué consistía. No se logra siempre desentrañar y llevar esta argumentación, y esta argumentación es fundamental. En alguna ocasión, platicando con una víctima, me decía, es que yo lo que advertí es que los jueces empiezan simplemente a copiarse, instancia tras instancia, empiezan simplemente a traer el texto del juez inferior, y entonces no hay esta historia que ellas necesitan para sanar. No se cuenta esta parte de reivindicación. Y ella me decía que finalmente en alguna sesión de un tribunal colegiado ella tuvo acceso a la grabación de la sesión. Antes no eran públicas, ahora ya se pueden consultar, pero ella tuvo acceso en ese momento a la grabación y vio cómo una magistrada conocía el caso y cómo defendía los derechos de la víctima. Y dice, para mí eso ya fue reparador. El haber visto que esta magistrada estaba defendiendo, que conocía las pruebas, que sabía lo que estaba en el expediente, para mí eso ya es una forma de reparación. Entonces, toda esta capacitación técnica para verdaderamente interiorizar, y es una manera nueva de juzgar. Tenemos siglos juzgando de otra manera, entonces los jueces y las jueces tenemos que aprender a juzgar de una manera diferente, y no es poca cosa. Tenemos también sensibilización en todo el personal. Ahí en conjunto con ONU Mujeres diseñamos un curso básico de género, y no está enfocado a estas habilidades técnicas argumentativas, sino a comprender los conceptos. Cualquier persona que entra al Poder Judicial Federal tiene que llevar a cabo este curso autogestivo, un curso que tienen que completar en línea en el momento en el que tengan disponible, pero que explica género, sexo, diferencias biológicas, desigualdad estructural, entender de qué estamos hablando. También una capacitación en materia de acoso y hostigamiento sexual. Todo esto es fundamental para cambiar la estructura desde adentro. Claro. Y también, al igual que lo que decía Andrea, en materia de difusión, llevar a toda la sociedad los conceptos. Tenemos un uso muy intensivo de redes sociales, cursos, visibilización de las problemáticas. Recientemente tuvimos en la Suprema Corte, derivado de una petición de unas mujeres que eran víctimas de lo que se conoce como violencia vicaria, llevamos a cabo un evento en el que trajimos a expertas, a madres víctimas, y dijimos, a ver,
hay esto que es una violencia, que es la violencia vicaria, que es la violencia que se ejerce contra las mujeres a través de los hijos. Vamos a ver de qué se trata, vamos a escuchar a las víctimas, vamos a escuchar a las mujeres. Creo que esto es algo que ha sido muy claro en estas labores de difusión y de capacitación y de sensibilización de la Corte. Vamos a contar la historia desde el lado y desde la voz y desde la cara de la víctima. Ahí podemos aprender mucho, porque muchas veces nosotros tenemos nuestros propios sesgos. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo constante de desmontarlos y escuchar a la otra persona, es lo que nos puede hacer lograr esa empatía sin la cual no podemos ejercer correctamente la función de juzgar. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Sí. Perdón, quiero hacer un énfasis a propósito de lo que decía Fabiana, que al menos en lo que corresponde a mi país es complejo, que esta capacitación, que yo insisto que debe ser masiva, permanente, tiene que ser obligatoria. Y ahí yo creo que hay un tema, porque lo que hacemos, lo que nos pasamos haciendo los países, invitando, persuadiendo, y cada vez vienen los mismos. O sea, se sobrecapacita a los que ya tenían interés. Entonces, lo que dice Fabiana, de que el funcionariado tiene que estar obligatoriamente, hacer una especie de inducción en materia de género, es vital. Y eso muchas veces nos juega en contra de la ley. O sea, nosotros, por ejemplo, en Chile tenemos una academia judicial que está obligada a hacer capacitación y todos los jueces hacen capacitación, pero no es obligatorio qué tipo de capacitación. O sea, yo puedo hacer una línea de tributario toda mi vida de jueza y nunca haber visto temas de derechos humanos ni de género. O sea, el tema de la obligatoriedad es sumamente importante, porque si no vamos de los convencidos a los convencidos. Entonces, eso disculpa. Masiva, permanente y obligatoria. Son como los tres ejes. Bien, bien. A mi última panelista, después vamos a ir a un panelista online. Te hago una pregunta. Vos dijiste que lo primero que hacían era una prevención como un discurso antiderechos, para los discursos antiderechos. ¿Cuál sería la prevención para estos discursos antiderechos? Todo tuyo. Esta es la pregunta del año, porque lo primero que una tiene que hacer para entender lo que está sucediendo es develar el discurso que está al frente y develar que hay una estrategia clarísima, y toda esta estrategia tiene que ver con volver a las mujeres a un espacio. Yo planteo que la gran discusión hasta política, hasta hace muy poco tiempo, tenía que ver con el rol del Estado. Y ahí se ubicaban las izquierdas, las derechas. Ahora hay una discusión de cuál es el rol y el poder de los cuerpos de las mujeres, el control de los cuerpos de las mujeres y el tema de las identidades de género, que se ubica en el mundo de lo privado y que está absolutamente politizado y que tiene un objetivo estratégico con una base conservadora, religiosa en algunos casos, y que tiene que ver con eso, disminuir la potencialidad de los derechos de las mujeres. Así es que creo que si ahí hay una estrategia, nosotros tenemos que tener una estrategia. Y esto es lo que hemos venido tratando de conversar desde muchos espacios. Y cuando uno ve un poco qué pasó con violencia y ahora la ruta que se ha hecho con violencia es un poco la que estamos llevando al tema de cuidados, y cuando, digamos, la ruta ha sido desnaturalizar lo que pasa, es hacerlo visible, porque como pasa todos los días, es parte de la foto, la gente no lo ve. Eso me parece que es importante. Luego, colocar la presencia también en las responsabilidades del Estado, porque en estos temas los Estados tienen que ser garantes de los derechos y tienen que apostar a eso y volver a recuperar los instrumentos internacionales que tenemos. Seguir reconceptualizando todo lo que le pasa a las mujeres. A mí me parece extraordinario, siguiendo lo de violencia, lo que estamos haciendo con cuidados. Cuidados estaba en el mundo de lo privado,
y lo que hemos hecho es politizar lo que pasaba en ese espacio de los cuidados, donde las mujeres éramos las responsables, llevarlo al mundo de lo público y tratar de feminizar el mundo desde ese lugar. Es toda una estrategia de transformación que requiere eso, que primero que estemos muchos, que requiere una profunda sororidad entre nosotras las mujeres, y a mí siempre me parece que ahí hay un tema que tenemos que reforzar y construir, y que requiere la alianza con los hombres. Este discurso de la igualdad es tan histórico, tan trascendental, que no lo podemos hacer solas. Hay que hacer una superposición de agendas, de alianzas, de comprensión de lo que está en juego. Y bueno, cuando uno ve la exclusión, el dolor, el hambre, la miseria, los efectos dramáticos que tuvo en la vida de las mujeres, la crisis, una pérdida de una década en temas de derechos laborales, las mujeres, por ejemplo, trabajadoras domésticas que fueron expulsadas, más de 16 millones, mujeres rurales son 58 millones en la región, y lo que está pasando con ellas, que no pueden sacar los productos, que están desvalorizados. Y frente a eso, ir ligando esto con la capacitación, y con dos elementos que tienen que estar presentes en la reflexión. El primero es que en la capacitación sigo insistiendo que pasa por el corazón, y hay que hacer una estrategia desde ese lugar. Las feministas decimos que lo personal es político, y eso tiene que estar ahí. Es decir, no podemos permitir ejercicios distintos a los que estamos aspirando. Si yo tengo que suplicarle a mi marido para venir a estos espacios y no hago una negociación de vis a vis para negociar quién cuida, cómo lo cuida, qué se hace, tengo un problema para venir a señalar un discurso. Eso me parece importante. Y la otra cosa en la capacitación tiene que ver con la paridad. Si las mujeres no estamos en los espacios tomando decisiones, no nos llevamos la mirada de lo que está sucediendo. O sea, está comprobado que la agenda de las mujeres la llevan las mujeres. Hay una serie de hombres que están empujando solidariamente con nosotros esta agenda, pero el liderazgo de la agenda de las mujeres sigue estando en las mujeres, y eso me parece que por eso hemos dicho que debe haber paridad. Y paridad en el Poder Judicial no es solamente entonces entre quienes están viendo violencia y que están en la base de la estructura, es subir en la pirámide hasta quienes están tomando las decisiones y hacen las transformaciones. Entonces, bueno, la paridad tiene que estar ligada a este discurso. Y la otra cosa en capacitación que me parece importante es la reivindicación jurídica de las medidas afirmativas. La discusión jurídica de una medida afirmativa capaz de equilibrar desde el plano de lo jurídico las desigualdades en la sociedad es el instrumento más importante que tenemos, y esas medidas afirmativas valen por el fondo y por la forma, porque hay mecanismos procedimentales que también requieren de acciones afirmativas. Así es que bueno, por ahí iría un poco la lógica. Seguidamente escucharemos la exposición grabada de la doctora Janet Laja, secretaria técnica de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial del Perú. En primer lugar, quisiera agradecer, perdón, ¿me puedo decir de nuevo? Por favor, yo la corto, no te preocupes que yo después lo edito. Excelente. Buenos días con todas y todos. En primer lugar, quisiera agradecer a la CIN, al MECSEBI, a ELA, a la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia Argentina y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México por la invitación a participar de esta jornada, la que nos recuerda que solo garantizando la reflexión y análisis de lo que hasta ahora se ha realizado permitirán que los siguientes pasos en la garantía del derecho a una vida libre de violencia sean asertivos. Al respecto, debemos reconocer que hoy, en pleno 2022, la violencia de género contra las mujeres constituye un tema de agenda pública, y eso es muy positivo.
situación que no solo se evidencia en los múltiples compromisos internacionales adoptados por nuestros estados, sino también por la gran presión que existe desde la sociedad para que éste se brinde una respuesta oportuna, de calidad y sin ningún tipo de discriminación. Así, no es gratuito que en varios de nuestros países movilizaciones sociales como Ni Una Menos hayan tenido repercusión directa en las políticas públicas frente a la violencia. Esta alta sensibilidad social frente a la violencia sin duda constituye un avance, pero también implica algunos desafíos. El más palpable es simplificar la respuesta estatal y reducirla a la sanción penal, considerando que con ello el problema se evitará. Nada más lejos de la realidad. Un estudio de Celeste Sacomano del año 2017, en base a información de 21 países de América Central y América del Sur, evidenció lo que para todos es más o menos claro. Las tasas de feminicidio no disminuyen solo con el establecimiento de nuevas leyes que lo tipifican. Por el contrario, esta autora encontró que el incremento del feminicidio se asocia a niveles bajos de Estado de Derecho, ojo ahí con nuestras democracias, pero también a la discriminación de la mujer, en este caso plasmada en la baja participación en el espacio político. Pero hay un riesgo mayor cuando solo se visibiliza la penalización de la conducta, y es el uso del populismo penal. Hemos observado cómo políticos, buscando generar empatía social, no solo agravan y agravan las penas, a veces quebrando el principio de proporcionalidad de las penas, sino que se atreven a reivindicar la pena de muerte y su viabilidad. Para ello, reniegan del sistema interamericano de derechos humanos, pues la Convención Americana los proscribe. Mucho cuidado con eso. En todo este contexto, y entrando ya a los desafíos, propongo abordar algunos que considero importantes en este momento. Lo primero es seguir profundizando en la definición de feminicidio y en general la violencia de género. En el Perú, a partir de la definición penal de feminicidio, se han creado otros delitos que cuando son cometidos contra mujeres por su condición de tal, tienen una tipificación y por lo tanto una pena distinta. Así tenemos lesiones graves contra una mujer por su condición de tal o agresiones contra la mujer por su condición de tal. Hay toda una beta que se ha abierto con esta definición que es importante analizarla y tener una comparación además entre los diferentes países. En ese contexto, comprender que el feminicidio se da cuando se mata a una mujer por su condición de tal, para la Corte Suprema del Perú significa que esa mujer se dio en el marco de una situación de quebrantamiento o imposición de estereotipos de género. Es en evidente reconocimiento que esta violencia constituye una forma de control social hacia las mujeres por su género. Dicho esto, es cada vez más claro, y la sentencia en el caso Vicky Hernández versus Hondurda de la Corte Interamericana lo confirma, que una mujer trans puede ser sujeto pasivo del delito de feminicidio y por lo tanto debe ser protegida en este contexto. Dicho esto, por otro lado nos preguntamos si una mujer puede ser sujeto activo del delito de feminicidio. En principio creemos podría ser, pues el corazón del feminicidio es la víctima y la razón por la que muere, su género. Este es un ejemplo que debe dar de alguna manera cuenta de un debate pendiente en nuestros países, pero que se evidencia en casos concretos. Hace poco en el Perú un hombre fue sentenciado por el delito de feminicidio, pero la coautora del mismo, una mujer, solo fue sancionada por homicidio calificado. Esta diferenciación que en principio se da por considerar que solamente los hombres cometen feminicidio, parecería no tener justificación cuando se ve la naturaleza del delito. Pero además de este u otros debates pendientes, es importante abordar el caso de las sobrevivientes de feminicidio. En nuestros países, cada vez existen más criterios jurisprudenciales por los cuales los operadores y operadoras de justicia diferencian un feminicidio en grado de tentativa respecto a lesiones graves. Sin embargo, pareciera que un problema central en estos casos es la baja denuncia. Wilson Hernández evidenció que en el año 2019 en el Perú se registraba 8.4 tentativas de feminicidio por cada millón de habitantes, registros administrativos, solo 8.4. Sin embargo, utilizando información sobre la prevalencia nacional, la violencia con riesgo de feminicidio, es decir, mujeres que reportaban que las habían quemado, amenazado con arma o habían sido estranguladas, era de 154.000 por cada millón de habitantes, es decir, una gran diferencia. Así, hablar de sobrevivientes de feminicidio implica hablar también
de una gran cifra oculta. Una segunda dimensión que les propongo abordar tiene que ver con los enfoques con los que se aborda la violencia contra las mujeres. Ahí el enfoque de género y el enfoque interseccional son nodales en la comprensión de la violencia y en cada uno de los pasos para acceder a la justicia, desde la atención, la investigación y el juzgamiento. Pero su implementación también tiene desafíos, pues la sola enunciación de la norma no basta para que éste se aplique. Veamos por qué. Respecto al enfoque de género, no podemos invisibilizar en estos momentos las campañas de desinformación y desprestigio que se han implementado en nuestros países por parte de grupos conservadores, varios con vocería en autoridades estatales y que obviamente tienen repercusiones también en los y las operadoras de justicia, que al igual que en la sociedad en general, terminan escuchando estos discursos que alertan los sentimientos más primitivos y apelan al miedo de lo desconocido, que por más justo que sea, les suena ajeno. Y de cara al enfoque interseccional, reconocido en normas nacionales y que forma parte de los estándares exigibles en cada servicio de justicia, identificamos desafíos mayores. No solo porque al abordar la violencia de género tenemos la tendencia a hacer generalizaciones que desconocen los diferentes contextos y territorios en los que ésta se perpetra, sino porque no hemos construido instrumentos que operativicen su implementación en el abordaje de los casos. Muchas veces, lamentablemente, reducimos el enfoque interseccional al uso del idioma materno para las víctimas indígenas o el uso de rampas para personas con discapacidad, olvidando que el enfoque interseccional implica reconocer que la discriminación cruzada que afecta a cada víctima debe ser considerada en la comprensión para la investigación y el juzgamiento, pero además en cada momento de la atención, lo que implica pensar en el espacio, el trato y la información que se otorga a cada víctima. A propósito de eso, en el Poder Judicial este año hemos aprobado un protocolo de buena calidad y en su formulación, y lo comento como antecedente, nos preguntábamos sobre qué medidas debíamos adoptar para que una mujer lesbiana sienta confianza en decir su orientación sexual, que puede ser relevante para el caso al solicitar ayuda, o como una mujer afrodescendiente víctima de una discriminación estructural puede considerar que el servicio al que se acerca esté implementado precisamente para ella. No es sencillo, pero con claridad no basta decir solamente que no se las discrimine, es necesario adoptar medidas concretas en cada servicio. Finalmente, hay un desafío estructural del que quiero tratar y tiene que ver con la gestión pública en nuestros países y la necesidad de fortalecerla para poder brindar un servicio de administración de justicia eficaz, eficiente, de buena calidad y sin discriminación. Quienes trabajamos en el Estado sabemos que el acceso a la justicia no depende solo del operador o la operadora de justicia que brinde el servicio final, sino que este finalmente es una pieza en un engramado conformado por un proceso de planificación, de gestión de recursos económicos, de recursos humanos, de procesos diseñados para el servicio final, es decir, el abordaje de un caso concreto que atienda las necesidades de la ciudadanía. Y ese es un reto para Latinoamérica, en el que más allá de nuestras diferencias, tenemos precariedades al respecto. De ahí la importancia de que la violencia de género contra las mujeres, y entre ellas el feminicidio, no solo sea visto como un tema de derechos o de justicia, sino que sea incorporado como un asunto prioritario en las políticas públicas y fundamentalmente en las reformas estatales pendientes, ya sea que estén vinculadas a la descentralización, a los recursos humanos y meritocracia, a los procesos de innovación y transparencia, entre otros. Y en todos ellos que se incorpore el enfoque de género. Transversalizar el enfoque de género en la gestión pública es un desafío mayor, pero necesario. Sin duda, son más los desafíos que tenemos al abordar la violencia y concretamente el feminicidio. Sin embargo, quería quedarme con una idea que creo que nos alienta. La mayoría de nuestros países tienen repúblicas con más de 200 años de antigüedad. En ese camino, el reconocimiento de los derechos de las mujeres es reciente, data de los últimos 30 años. Si lo vemos en perspectiva, para el poco tiempo que venimos bregando en este cometido, en el reconocimiento de la violencia, hemos avanzado de manera importante. Espacios como estos, el de este evento, nos permitirán seguir reflexionando, ¿no es cierto?, analizando para que nuestros siguientes pasos sean asertivos y podamos seguir adelante en la garantía de un derecho a una vida libre de violencia y a la larga a una vida sin discriminación de ningún tipo. Muchísimas gracias. Bueno,
Abrimos un mini espacio de preguntas que quieran hacer tanto a nuestras tres ponentes presenciales como a la internética, porque van a contestar también ellas tres. Iván, perdón, no te vi. Dale, Ivana. No importa. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por las exposiciones muy interesantes. Hay un tema que comentaron sobre todo la doctora Muñoz y la doctora Estrada que me interesa muchísimo y es el que tiene que ver con la pregunta que hizo Gabriela sobre la capacitación, no empezar a caer en ciertas trampas de que con solo nombrar la perspectiva de género, y estoy totalmente de acuerdo con la relación con la imparcialidad. A mí me costó en un principio, ¿no?, los que venimos formados con las garantías y demás, hasta que entendimos que eso era verdadera imparcialidad. Esto de que hay mucha hipocresía, sobre todo lo veo en jueces, colegas varones, en esta cuestión de decir, bueno, yo copio y pego cuestiones sobre perspectiva de género y, bueno, con esto ya de algún modo la sentencia está bendecida, aunque después en la bajada al caso haya muy poco de eso. Y quizás a veces un renglón en el que se dijo que el defensor tenía la idea de una víctima ideal y que eso era un estereotipo, porque no denunció rápidamente un caso de abuso, por ejemplo, tiene mucha más perspectiva de género que esos copiar y pegar, ¿no? Entonces, ¿cómo pensaron el desafío en las capacitaciones o demás para no seguir entrampados en esto? O sea, el primer paso es importantísimo, pero tiene esta contracara de pensar que muchas sentencias ya están siguiendo la cuestión de la perspectiva cuando no es así, y hay muchas que la están descuidando cuando son estas simples y complejas cuestiones. Si hay algo pensado o tienen algo, han reflexionado sobre cómo luchar contra esta nueva trampa o traba que puede haber, ¿no? Sí, creo que ese problema efectivamente se puede dar, pero yo fíjate que soy más de la idea de realizar algunas actividades que haga que igual los jueces y las juezas miren a sus pares y que miren la reflexión o la argumentación y la motivación de la sentencia. Nosotros en la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia estamos ahora promoviendo un reconocimiento o una distinción a sentencias con perspectiva de género. Lo mismo hemos hecho en Chile, 2 versiones, y yo creo que eso alimenta un poco la necesidad de que los jueces descubran su propia forma de bajarse en el tema. Yo creo que hay que buscar algunas motivaciones para los efectos de que hagan un razonamiento propio, que no sea copiar y pegar, etcétera, pero en definitiva igual me parece como importante que seamos, digamos, que miremos lo que otros hacen, porque eso de alguna manera influye en cómo ese en el fondo lo abordó, incluso con mirada como más crítica. Hay otros ejemplos que nosotros no los hemos hecho, pero que los han hecho en Estados Unidos. Hay ejemplos bien interesantes. Invitar a escribir las sentencias por personas que no son, sentencias paradigmáticas por personas que no son jueces y que en el fondo invitarían a hacer reflexiones diferentes. Pero no tengo creo que hay que insistir en que las personas se convenzan y que sean capaces de mirar el caso, y como dices tú, de repente hay una línea en la cual uno se da cuenta que esa judicatura fue capaz de captar cuál era la esencia del trabajo, del caso. No tengo más que decir. Bien, dale. En la experiencia mexicana, la actualización del protocolo para juzgar con perspectiva de género de 2021 se llevó a cabo a través de un proceso consultivo.
Ya no se trata simplemente de nosotros decir los estándares, aquí están, aplíquenlos, sino de dialogar con las personas operadoras, con fiscales, defensores, defensoras, con todas las personas involucradas en el procedimiento para ver cuáles son las necesidades. El protocolo se emitió en 2013, a casi 10 años, cómo había sido su experiencia en la utilización del protocolo, en la utilización de las herramientas, y fue a través de ese proceso consultivo y de ese diálogo que se emitió el nuevo protocolo con un sentido muchísimo más práctico. El tema de las sentencias, dar a conocer buenas sentencias, sin duda es fundamental, y la labor de persuasión. Así como todos en algún momento nos hizo clic, entendimos cuál era el punto, cuál era la idea, y por eso me refería yo al inicio a la necesidad de esta narrativa efectiva y esta labor de convencimiento y de persuasión, porque al final es eso, y eso lo vamos a lograr uno a uno, comentando con los colegas, discutiendo los asuntos y en diálogo, no hablarnos entre nosotras mismas, sino alcanzar al otro. Gracias. Sí. ¿Puedo agregar algo a propósito de lo que tú preguntas? Es que yo creo que es súper importante tener presente que hay varias patitas dentro de esta mesa, Ministerio Público y defensores. Y si tú tienes a un defensor que está tirando permanentemente argumentación estereotipada, ¿verdad?, de la mujer que fue víctima, que era una mujer liviana, casquivana o como te la quieras llamar, eso va permeando. Pero al revés, si tú tienes... En Chile pasó un caso bien importante de una persona que fue detenida y que empezó a ser denunciada de varios casos. Fíjate que el abogado dijo por la prensa: lo único que yo le pido a los jueces es que no apliquen perspectiva de género. O sea, en el fondo con miedo de qué puede salir ahí. Entonces, yo creo que la fiscalía muchas veces tiene que ser... O sea, yo como jueza agradezco cuando tengo al otro lado alguien que me insta a buscar de otra manera. No sé si me explico. Entonces, hay que hacer necesariamente, digamos, un trabajo interinstitucional en que hablemos el mismo lenguaje. Cada uno con su propia función, ¿te fijas? Pero en Chile tenemos un caso muy bonito que se aplicó interseccionalidad de una mujer indígena, Lorenza Cayuán, que en el fondo tuvo que dar a luz engrillada. En el fondo es un caso de interseccionalidad impresionante, porque era por ser mujer, privada de libertad, indígena, parturienta, fue paradigmático. Pero a mí me tocó estar en ese caso en la sala penal, pese a que yo no trabajo en la sala penal, pero circunstancialmente me tocó estar. Y es muy impresionante. Yo le digo a los defensores, tal vez el fallo habría sido distinto si no hubiéramos tenido el defensor que puso el caso. Ellos hicieron el caso. Fíjate que venía de una corte de apelaciones, de la Corte de Apelaciones de Concepción, que ese amparo lo había rechazado porque había perdido oportunidad. Fíjate lo que los jueces decimos muchas veces, perdió oportunidad. ¿Por qué? Porque la mujer ya tuvo la guagua, ya pasó, no importa que haya estado engrillada. Pero resulta que la Corte Suprema dijo: no, yo tengo que develar dónde hubo una ilegalidad o una arbitrariedad. Y entonces la Defensoría Penal Pública tomó el caso, hizo un issue en el fondo, lo creó y lo trajo a la Corte Suprema y dijo: mire lo que hay acá, un caso paradigmático de interseccionalidad, juzgue usted. Y en el fondo yo creo que, yo insisto, yo sentada ahí sin una defensoría que no hubiera hecho ese trabajo, no. Entonces yo creo que influye mucho ese tema. Y a la vez quiero decir algo que aquí no quedó como en el aire, pero el tema alguien preguntó de la no repetición, ¿cierto? Sí. Ya. Yo creo que, por ejemplo, en ese caso de Lorenza Cayuán, el tema de la no repetición, me van a hacer callar porque llevo mucho rato, pero ¿en qué fue interesante? En que le dijo, ya no había mucho más que decirle, la mujer había parido, tenía su guagua, ¿qué le dijo? Mire, en adelante, cuando usted tenga mujeres que vayan a dar a luz, no puede usar ese tipo de engrillamiento o lo que fuera. Y usted, Gendarmería, lo que tiene que hacer es revisar su protocolo. O sea, tenemos las reglas de Bangkok, tenemos en el fondo una cantidad de cosas que usted no las ha adaptado. Y entonces una de las cosas que se le dijo fue: revise su protocolo, Gendarmería, para que esto no vuelva a ocurrir. Entonces salió del caso particular de la Lorenza Cayuán y
en el fondo puso contra la espada y la pared a una institución del Estado que es la que tenía que resguardar y proteger a las mujeres. Entonces, bueno, eso que hace Bien, bueno, muy buen ejemplo. Bien, había alguien por este lado. Quería preguntar específicamente con Chile y México, que a lo largo de, digamos, de este proceso de trabajar con jueces, con fiscales, con operadoras de justicia, parte de lo que hemos encontrado es que hay una gran dificultad para identificar cómo son las relaciones desiguales de poder. Y esa dificultad tiene que ver con la naturalización de un esquema de relaciones desiguales de poderes históricas. Entonces es como, bueno, ¿cómo vemos esa relación si entendemos que son las relaciones históricas y así funciona la vida? Entonces me gustaría saber cómo desentrañan, para que no ocurra el punitivismo mágico o el realismo mágico de Belén do Pará, cómo se desentrañan esos procesos y cómo se cambia esa lógica de estereotipo de género que en definitiva tenemos arraigadas pues todas las personas que crecemos en un sistema patriarcal y que somos educadas en un sistema patriarcal, ¿no? Y creo que ese es como el gran desafío para no cortar y pegar la argumentación jurídica previa, sino para poder entender por qué ese caso era un caso de interseccionalidad, por qué necesitamos la narrativa para que las mujeres sean reparadas o sus familiares con la historia de lo que de verdad pasó y que sea reparatoria la sentencia no solo para las víctimas, sino también para las medidas de no repetición, para que se sepa que en esas relaciones hay desigualdad y de allí que lo etiquetemos como un femicidio, feminicidio, una muerte violenta de mujeres, ¿no? Entonces, ¿cómo desentrañar eso? ¿Cuáles son los desafíos que se han encontrado? ¿Cuáles son las resistencias? ¿Dónde estamos allí en este proceso, tanto en México como en Chile? Pues es que lo que se requiere es un cambio cultural, ¿no? Es mover conciencias, al final es remover las conciencias. Las categorías que estamos usando, muchas ya las entendemos, pero no, yo insisto un poco en la efectividad de estas categorías. Cuando hablamos de estereotipos, cuando hablamos de desigualdad estructural, cuando hablamos de asimetrías de poder, muchas veces lo decimos nada más al aire, y cuando tratamos de comunicar estos conceptos, no estamos siendo efectivos en esa comunicación. Entonces, creo que es importante siempre, por eso, partir de las historias. Por eso a mí me gusta mucho partir de contar historias y de visibilizar casos, para ponerlo en palabras sencillas, para ponerlo ejemplificativamente, no hay otra manera. Y bueno, creo que sí, es un desafío, no tengo una respuesta definitiva porque es eso. Bien. ¿Alguien? Dale, Sofía. Bueno, felicitaciones, muy interesante la actividad, muchísimas gracias. Mi pregunta puede ser para cualquiera de las tres expositoras. Hemos analizado, han planteado con suma claridad la importancia de desactivar esta cultura de discriminación, de entenderla como una cultura de discriminación y de procurar remedios que tengan esa vocación transformadora, como ya se había dicho en Campo Algodonero. Y la importancia de entender el caso enmarcado en esa cultura de discriminación. Sin embargo, mi perspectiva va desde la función de las Cortes Supremas, entiendo que los tribunales de juicio también pueden tenerla, la incorporación de datos que no sean jurídicos, la incorporación de datos sociológicos, la incorporación de prueba sociológica es cada vez más difícil, sobre todo cuando se tratan de casos estructurales, cuando se trata de casos que lo que tienden justamente es generar políticas públicas que tiendan a modificar esa situación de violencia estructural. Tal vez porque la prueba sociológica es cara, tal vez porque la prueba sociológica tiene que ser producida por gente que, como bien señalaron ustedes, por lugares de pensamiento, universidades, instituciones, fundaciones, que justamente tengan esa visión y esa intención de visibilizar. Pero hay una deuda desde el derecho procesal, ya no desde el derecho internacional de los derechos humanos, ya no desde el derecho constitucional, sino desde el derecho procesal, mecanismos procesales para introducir prueba sociológica y garantizando que eso no se ponga en cabeza de la víctima, porque es una prueba cara, es una prueba difícil de producir. No sé si es muy específica la pregunta, pero desde la perspectiva de cada uno de sus lugares, ¿hay alguna innovación en materia procesal que permita traer
a la sociedad dialogando con los jueces, que obliga a los jueces a mirar a la sociedad para visibilizar estas cuestiones, para incorporar la perspectiva sociológica en los casos que necesitan perspectiva de género? Esta es la transformación del derecho, ¿verdad? La mirada, a ver, la formación de los juristas es una formación para entender la realidad y llevarla a la interpretación de los marcos normativos. Y la exigibilidad de entender la realidad es a través de otras disciplinas. Y la obligación del jurista es tomar eso y hacer la interpretación. Las relaciones de poder es un tema que hay que interpretar, porque hay un concepto jurídico de género que está establecido, donde hay relaciones de poder y afectan la dinámica, dificultan o potencian el acceso a los derechos. Entonces, bueno, el tema es que la justicia tiene que, así como produjo las especificidades para todos los delitos de cuello blanco, porque son muy importantes, y entonces había que hacerle el informe económico, porque si no, no lo podíamos interpretar, tenemos que llevar la pericia específica para este tipo de delito, donde se trata de la vida. Es que a veces parece que lo económico es más importante que la vida. Y esta es parte de la exigencia, los jueces tienen que solicitarlo, los operadores, los defensores tienen que solicitarlo. Sí, tenemos que generar mucha más pericia y tenemos que generar gente que pueda producir esta mirada con perspectiva de género, porque también si describe una realidad y lo hace sustraído de eso, tiene un impacto. Entonces, bueno, es parte de las exigencias y miremos lo que va pasando en otras disciplinas. Es decir, no hay forma de entender crimen organizado si yo no tengo pericias, si no tengo investigación específica. Y lo que estamos planteando de fondo es que aquí se requiere tipos de investigación y metodologías que sean específicas a los temas de las violencias. Por ejemplo, en los femicidios es impresionante porque las víctimas siguen hablando, aunque no estén a través de sus cuerpos. Una pericia forense que diga si luchó o no, qué pasó, las mordeduras que tiene, los moretes que tiene. O sea, a pesar de que ya se fueron, sigue hablando su cuerpo, pero alguien tiene que recuperar eso para que eso llegue al mundo de lo jurídico. Así es que creo que es una responsabilidad pedir prueba especializada y así, como lo han, insisto, hecho otras disciplinas que no funcionan y no pueden proveer la resolución si no tienen una explicación de lo que está al frente y darle a eso una connotación jurídica y llevarlo a otro espacio.